¿Qué tal? Buenas tardes. Un día después de la tragedia queda la sensación de un siniestro bucle de muerte sin sentido, porque los ciudadanos norteamericanos ya han vivido antes esta pesadilla, muchas veces, demasiadas. La secuencia es la misma: conmoción, dolor, indignación y el debate sobre los límites al uso de armas. Si ocurre lo que siempre ha ocurrido, el debate no servirá para hacer ningún cambio y los americanos se resignarán a esperar la siguiente matanza en una escuela, un instituto o una universidad. Será el ciclo siniestro de otra tragedia predecible, como la que ayer mató a 19 niños y 2 de sus maestras. El del martes es el octavo tiroteo masivo con más de 3 víctimas mortales que ha habido en Texas en solo 10 años. Es uno de los estados más permisivos con el uso de armas. El gobernador, de hecho, hizo de su uso libre uno de sus lemas de campaña, mientras se establece el perfil del asesino muy similar al de otros responsables de matanzas masivas por todo el país. Una persona apocada, víctima de burlas constantes de sus compañeros, que pudo comprar 2 fusiles de asalto de uso militar el mismo día que cumplió 18 años. Bueno, vamos a buscar diferentes perspectivas sobre este asunto y veremos también la situación del frente de guerra en Ucrania, cómo los países vecinos de Rusia han mantenido siempre la prudencia ante las ansias expansionistas del gigante del Este. Finlandia es un ejemplo. Durante años ha construido búnkeres gigantescos, como este que le estamos mostrando aquí, para prevenir un posible ataque ruso. En tiempos de paz, este esconde una piscina de uso público, pero en 72 horas se transformaría en un refugio subterráneo. Finlandia ya sufrió una invasión rusa en 1939 y vamos a recorrer uno de estos refugios. También vamos a hablar de otro asunto, de esta especie de fotografía que ha conseguido un laboratorio español, el Instituto Carlos III. Es el genoma que ha desentrañado del virus de la viruela del mono. Una especie de fotografía de lo que ahora mismo está afectando a unas 84 personas en nuestro país. Esperemos que este asunto termine pronto. Por lo que llevamos ahora de casos, sabemos que que el Ministerio de Sanidad ha comprado vacunas ya y antivirales para luchar contra esta enfermedad. En el Congreso de los Diputados, Pegasus vuelve a la palestra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy de nuevo para explicar el espionaje y ha señalado al propio CNI, anunciando un mayor control de su actividad. Silvia Mascareño ha anunciado una nueva ley de secretos oficiales y la reforma de la Ley Orgánica del Control Judicial del Centro Nacional de Inteligencia. Sí, Sánchez ofrece más control interno y externo de los servicios secretos españoles y desclasificar algunos documentos, pero eso no convence ni la oposición, que lo sigue acusando de ceder al chantaje independentista, pero tampoco a sus habituales socios parlamentarios, a los independentistas catalanes y vascos, que le recuerdan que son ellos quienes le ayudan a sacar adelante aquí las iniciativas legislativas y que dudan además de que detrás de esas escuchas que les afectan haya algo más que motivos ideológicos. Aún así, Sánchez defiende la actuación de su Ejecutivo y ofrece más transparencia para la actuación del CNI. En primer lugar, el Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, que va a sustituir a la vigente, que está aprobada, señorías, en el año 1968, es decir, durante la dictadura. Y en segundo lugar, les anuncio también, señorías, que el Gobierno reformará la Ley Orgánica Reguladora del Control Judicial del CNI en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Seguimos también muy atentos a la evolución y los casos detectados de la viruela del mono en España. Sanidad no descarta la aparición de nuevos casos en las próximas semanas. Miguel, por el momento, la transmisión de este virus, según los expertos, eso sí, es baja. Sí, pero el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar hace tan solo unos minutos esos casos que se han confirmado en nuestro país. Hasta el momento son 84 los casos confirmados de la viruela del mono en España, de los 157 que ha analizado el Instituto Carlos III en Madrid. Ya ha descartado 73 casos que también llegaron a este instituto y han dado negativo. En Canarias son 4 los positivos por el virus del mono y 7 están en estudio. Según la Consejería de Sanidad,
3 son muy probables, pero tanto el Ministerio de Sanidad como el Organismo Mundial de la Salud asegura que este virus por el momento sigue siendo de transmisión baja. El Centro Nacional de Microbiología ha conseguido secuenciar el genoma del virus tras analizar 23 pruebas de los 100 casos detectados en nuestro país. Este virus es la variante de viruela de mono correspondiente con África Occidental, que es la variante más, permítanme, menos maligna. Sanidad asegura que el sistema de vigilancia epidemiológico es muy sensible y detectará los nuevos casos que puedan aparecer en los próximos días. No podemos decir si va a haber o no más casos, pero no es descartable. Lo de si está controlado o no, necesitamos conocer un poquito mejor la información existente, poder valorarla mejor, recoger más información para poder dar una respuesta a esa pregunta. Y aunque la ponencia de vacunas asegura que aún es pronto para determinar si es necesario vacunar a los infectados o contactos estrechos, España participará en la compra masiva de vacunas de la Unión Europea. La ponencia de vacunas va a empezar ya, o está ya trabajando para definir en qué casos habría que ponerla y en qué supuestos también. Una enfermedad declarada endémica en varios países africanos. La Organización Mundial de la Salud asegura que el riesgo de transmisión comunitaria aún es bajo en el continente europeo. Bueno, y volvemos a este asunto que nos conmociona a todos dentro y fuera de Estados Unidos. El presidente Biden ha anunciado que va a viajar a Texas en los próximos días para acompañar a las familias de las 21 víctimas de este último tiroteo. Y mientras el país se divide entre quienes quieren vetar el uso de armas y quienes proponen otras soluciones, como el senador Ted Cruz, que propone poner en las escuelas solo una entrada y una salida más controladas. Otros, como el presidente Biden, piden actuar contra las empresas de armas. Rueda de prensa del gobernador de Texas por la masacre en Uvalde. Un candidato demócrata le señala directamente por asegurar que el atacante no tenía ni enfermedades mentales ni antecedentes, como forma de legitimar su tenencia de armas. Contrario a estas declaraciones, el demócrata le acusa de ser responsable de no haber evitado el tiroteo que acababa con la vida de 19 menores y 2 adultos. Pues mucha angustia aquí porque pues fueron niños los que fallecieron. Mucha tristeza. Y pues en este pueblito pues todos nos conocemos. Familiares y amigos han llenado de flores y velas la placa del colegio donde se produjo la tragedia a manos de un joven de 18 años que iba armado. Luego fallecía tras ser abatido por la policía. They can do it again. El presidente Biden viajará a Texas los próximos días para acompañar a las familias. Por lo pronto, le declara la guerra a las empresas y lobbies de armas que, por el contrario, han aumentado el valor de sus acciones. Y es que ha crecido la demanda después del anuncio de posibles límites a su uso. La Asociación de Rifle le da mucho dinero a los políticos, a los candidatos. Precisamente el senador Chuck Schumer acusa a los republicanos de preocuparse más por la Asociación Nacional del Rifle que por las propias víctimas. Habla de todo un negocio y algunos datos lo reflejan. Son 330 millones de estadounidenses con cerca de 400 millones de armas. Es decir, en Estados Unidos hay más armas que personas. Pero queremos ver distintas perspectivas de este asunto. Y vamos hasta Estados Unidos, donde nos atiende Driena Sixto. Ella es activista del Partido Republicano. Nos ha hecho un hueco para poder hablar con nosotros. Driena, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días de esta parte y muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, antes que nada, nuestras condolencias por lo que ha ocurrido. Ya ve que este es un asunto que nos ha impactado no solo en su país, sino fuera de aquí también, en Canarias, pese a la distancia. La verdad es que Estados Unidos ha sufrido, creo que son docenas de casos como el de ayer. Han muerto miles de personas ya en tiroteos masivos de este tipo. ¿A qué achaca que se reproduzcan este tipo de acontecimientos en su país? Más y más frecuentemente vemos que esto pasa en años recientes y honestamente yo creo que esto se atribuye más a una decadencia en la cultura, en el valor de la vida humana, de no enfrentar el problema de verdad que es que hay muchas personas que tienen problemas mentales y algunas veces en este país celebramos personas que tienen problemas mentales en vez de darle tratamiento que los necesitan.
Es bien trágico cuando pasan estas situaciones, pero aún más trágico es que enseguida los políticos, o no, algunos políticos, tratan de politizar estas cosas y siempre a favor de quitarles los derechos a sus propios ciudadanos, y que cuando aún sus proposiciones no hubiesen hecho absolutamente nada para prevenir una tragedia como esta. Las personas que van a cometer crímenes de esta magnitud lo van a hacer con cualquier cosa que esté a su disposición, número uno. Y por definición, los criminales no siguen leyes. Cuando uno desarma a un pueblo, que es lo que quieren estos políticos de izquierda en los Estados Unidos, los únicos que van a tener esas mismas armas van a ser los criminales y el gobierno. Y encima de todo, los autores de los crímenes contra la humanidad más grandes del mundo siempre han sido los mismos gobiernos contra sus mismos pueblos. Y desafortunadamente eso ha pasado a través de la historia y en años recientes. Mira países que nosotros pensamos que son primermundistas, ¿verdad? Como Australia. En países como Australia tuvieron campos de concentración, campos de cuarentena, donde forzaron a sus ciudadanos que no estaban vacunados o que estaban expuestos. Para no enfocarnos en otra cosa, Diana, a ver, personas que puedan tener un desequilibrio, que puedan tener un instinto asesino hay en todos los países, no solo en Estados Unidos, eso es obvio. Sin embargo, es allí donde más se repiten este tipo de situaciones. Algo debe haber en Estados Unidos que no ocurre en el resto del mundo. ¿No puede ser ese algo el acceso libre a las armas? No, la prioridad si ves la historia de muchos de estos casos, muchas de las personas que han cometido estos crímenes han tenido un historial de problemas mentales y hasta han sido reportados al FBI por muchas veces, como la última tragedia que estuvo cerca aquí en la Florida, en Parkland. Pero esto lo ignoran porque no es la prioridad de las instituciones que deberían de estar ahí para protegernos. Están haciendo otras cosas, persiguiendo a otros ciudadanos, pero cuando se les da un reporte de personas peligrosas como esta, completamente ignorado. Encima de eso, fíjate que si tú buscas la cifra de cuántos homicidios por 100.000 personas a través del mundo existe, los países más violentos son, por ejemplo, Honduras, Jamaica, El Salvador. Ves por la lista y mira a ver después cuántos de estos países que muchos consideran tercermundistas tienen estas situaciones donde hay tiroteos en las escuelas. Es casi como una decadencia, es claramente una decadencia cultural, porque tienen altos niveles de crimen, pero sin embargo nadie se le ocurre ir a tirarle a los niños en una escuela. Pero, ¿verdad? Diana, está claro que hay un derecho constitucional a llevar armas. Yo ya le adelanto que desde aquí, desde Europa, nos choca mucho esa cultura de las armas que aquí evidentemente no tenemos. Pero claro, ese derecho no se puede regular de alguna manera. Un rifle de asalto de uso militar es necesario que alguien lo pueda llevar por donde quiera sin problema. ¿Usted no sería favorable a que hubiese una regulación? No existe una definición como un rifle de asalto, porque asalto es una acción, no es una definición de lo que es un arma. Lo que hay quien haga con un arma de uso militar. Dejémoslo así. Sí, pero los militares también usan pistolas. Tienen pistolas, así que eso sería un arma de uso militar también, que nosotros tenemos derecho. El propósito de la segunda enmienda son dos cosas. Uno, sí, la defensa personal, pero la razón por la cual se escribió, la razón más importante es que el pueblo tenga los mismos recursos para poder defenderse de un gobierno tirano. Por eso es que se escribió esa constitución estadounidense. Claro. Tenemos la primera enmienda que nos deja el derecho de expresión, de religión, de reunirnos, de asamblea, que se violó bastante estos últimos años, y detrás de eso está la segunda enmienda para proteger los derechos individuales. Y no cualquier persona que estudie historia no pusiera su confianza en los gobiernos y no pensaría
que los gobiernos o la policía, los militares deberían de completamente tener armas que... Entiendo esa postura en la cual ustedes hablan de la capacidad del derecho individual frente al colectivo, en ese aspecto, el derecho a la defensa individual. Una última, Adriana, ¿cómo se soluciona este tipo de problemas? ¿Cómo se protege la vida de los ciudadanos a partir de ahora? ¿Cuál sería la propuesta republicana? Nosotros acabamos de mandar 40 billones de dólares a Ucrania, del cual la mayoría de la población de los Estados Unidos no está de acuerdo con eso. Deberíamos de concentrarnos en nuestros ciudadanos, en nuestros niños. No hay razón por qué no tenemos seguridad armada en estas escuelas cuando los políticos lo tienen, cuando los centros de entretenimiento los tienen, cuando los bancos lo tienen. Estamos protegiendo el dinero, los eventos, los políticos, más que nuestros niños. En las escuelas, en vez lo que hacemos es ponerle un cartel que dice que las armas no se permiten aquí. Casi una invitación para las personas que están dementes o las personas... Diana, entiendo que lo que ustedes proponen es armar a más gente, en este caso para defender los colegios. Y poner solamente una entrada principal en las escuelas, armar o tener una persona que es seguridad o dejar que los profesores se armen, que se puedan entrenar. Y dedicar los recursos que desafortunadamente estamos mandando por diferentes partes del mundo a nuestros propios ciudadanos. Bueno, pues queríamos conocer su perspectiva. Aquí discursos como el suyo, la verdad es que no son fáciles de encontrar, pero sabemos que el Partido Republicano en Estados Unidos pues lo tiene, y le agradezco que nos lo haya explicado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues es una de las perspectivas, quizá la que menos podemos compartir aquí desde nuestra visión del uso de las armas. Vamos a tener más a lo largo de la tarde, pero vamos a seguir ahora en otro país donde la violencia es tristemente muy habitual, México. Vamos a presentarles ahora un colectivo de mujeres, las rastreadoras, encargadas de buscar a los más de 100.000 desaparecidos en aquel país. Encontrar el cuerpo de algún mexicano o mexicana desaparecida es el objetivo de un grupo de mujeres que se hacen llamar las rastreadoras. Tratan de dar con el paradero, sobre todo de quienes más desaparecen en México, que son los jóvenes. Admiro mucho a ellas por lo que hacen, pues, porque pues ya me he dado cuenta que no es fácil. Y luego más cuando se encuentra es como de que no. Y la primera que me tocó fue una mujer. Estas mexicanas cavan fosas bajo la supervisión de la Guardia Nacional. Entre ellas hay madres o hermanas de desaparecidos, pero también voluntarias que ayudan en la búsqueda. No siento que yo diga, ay, no tengo el valor, tengo el valor. Porque yo cuando se encuentra una fosa, he sido bien curiosa porque me da miedo que sea mi hermano. Y yo digo que si Dios me da esa oportunidad de que nosotras como colectivo encontremos a mi hermano, me gustaría sacarlo yo. México es el país de los desaparecidos, con más de 100.000 personas de las que aún no se sabe nada. Pero también muchas son las ocasiones en las que los cuerpos encontrados tampoco son reconocidos. De hecho, son más de 52.000 fallecidos no identificados. Bueno, vamos a acercarnos ahora a Senegal. Tenemos una mala noticia desde aquel país. El presidente de Senegal acaba de confirmar en redes sociales que un incendio en la sección neonatal de un hospital ha terminado con la vida de 11 bebés recién nacidos. Ha ocurrido a unos 150 kilómetros de Dakar, en una importante ciudad llamada Tibaguane. No se conocen muchos detalles de cómo se inició el incendio, todo apunta a un cortocircuito. Los expertos han denunciado ya varias veces que muchos hospitales africanos tienen fondos y personal insuficiente. De hecho, no es el primer accidente que conmociona Senegal. El año pasado, 4 bebés recién nacidos murieron en otro incendio en un hospital en la ciudad norteña de Linguere, lo que provocó además una protesta nacional. Bueno, precisamente en Senegal reside nuestro colaborador Pepe Naranjo, con el que hablamos a continuación. Pepe, buenas tardes. Bueno, por decir algo, porque estamos acumulando una mala noticia detrás de otra. 11 bebés fallecidos. Parece que no sea... No sé si Pepe me está escuchando. Hola, Pepe, ¿me escuchas? No me está escuchando, compañeros. Vamos a intentar retomar esa conexión, porque la verdad es que si hubo protestas con 4 bebés fallecidos hace un tiempo por un incendio y ahora son 11, pues probablemente la indignación sea enorme, aparte del dolor por este suceso en la vecina Senegal. Pepe,
Ahora sí me escuchas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, esto es terrible, 11 bebés muertos y estamos hablando de que hace un año hubo otro incendio similar en el que murieron 4. Sí, como decías, hay una enorme indignación en este momento en Senegal. Ya la había antes de este trágico suceso terrible, ¿no? que ocurrió este miércoles, ¿no? Con el fallecimiento de 11 bebés recién nacidos en la maternidad del hospital de Tivaouane, fruto al parecer, según los primeros indicios, de un cortocircuito que provocó un incendio, ¿no? Y ya es una larga lista de incidentes que se producen en hospitales y en estructuras de salud del país, de este país. Como dices, hace un año otros 4 bebés fallecieron también en un incendio en Linguère. Y sobre todo el mes pasado, en abril, una joven de unos 30 años, cuando estaba dando a luz, murió después de estar durante 20 horas pidiendo que le hicieran una cesárea, a lo que el personal del hospital se negó. Aquel suceso ocurrido en abril despertó ya una cólera popular, manifestaciones, comentarios en redes sociales, y este trágico suceso de ayer, sin duda, está volviendo a hacer revivir, digamos, lo ocurrido, y está provocando pues peticiones de dimisión del ministro, etcétera, ¿no? Realmente es terrible. Claro, no nos ponemos en la situación, o sea, ¿cómo es posible que un incendio, un cortocircuito, no sé de qué tamaño de hospital estamos hablando para que no dé tiempo a sacar a los enfermos, y mucho menos a los niños, a los neonatos de ese lugar? Sí, no, y sobre todo, Roberto, las condiciones en las que ya estaba ese hospital. Por ejemplo, te cuento que hace un par de años ya el líder religioso de la ciudad de Tivaouane le decía al gobierno que ese hospital estaba paralizado, que necesitaba una inversión urgente, que el material que había en su interior no respondía, digamos, a los requisitos mínimos de calidad para atender a personas, y que iba a haber consecuencias trágicas si no se actuaba. Unas palabras que hoy vemos que fueron premonitorias. Es verdad que el suceso ocurrió, al parecer, ya por la tarde-noche, ¿no? Y que no sé qué personal podía haber en ese momento en el hospital, pero desde luego que todos nos estamos haciendo muchas preguntas en cuanto a la seguridad y en cuanto al personal de ese hospital, ¿no? Y el gobierno ha anunciado inmediatamente que va a abrir una investigación, y que además van a hacer una lista de todas las necesidades de todos los hospitales del país, porque parece que esto no es exclusivo del hospital de Tivaouane, sino que son necesidades que existen en muchos hospitales. Un sistema de salud que no hay que olvidar también que se ha visto muy tocado también por la pandemia de COVID, ¿no? Se destinaron muchos recursos a la atención de COVID, y parece ser que se han olvidado del mantenimiento básico mínimo y de que exista el personal necesario para atender a la gente. ¿Tan mal dotados están los hospitales allí? ¿Tan mal dotada está la sanidad en este lugar, Pepe? Sí, es uno de los grandes problemas, ¿no? La educación y la sanidad yo creo que son de los grandes problemas básicos, ¿no? En este país. Hace poquito un grupo de reflexión que se llama WACI advertía de que la sanidad, no solo en Senegal, sino en muchos países africanos, estaba muy tocada, ¿no? Ellos hablaban de problemas de higiene básicos, presencia de mosquitos, como te digo, falta de mantenimiento de los equipos básicos, ¿no? para atender a la gente, y además una sanidad que no es gratuita, ¿no? Yo muchas veces lo recuerdo, ¿no? Y es la necesidad de inversión en este sector es claramente debería ser claramente una de las prioridades, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos países, y en Senegal en concreto, ¿no? Bueno, pues se repite Pepe, se repite esa terrible tragedia en Senegal, 11 niños ahora, pero 4 de la misma edad en un accidente similar hace muy poco tiempo. Algo habrá que hacer para evitarlo. Gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias a ti, un abrazo. Bueno, vamos hasta Bolivia, donde la crisis del diésel ha paralizado el país, donde se repiten las colas en las gasolineras. Gobierno y transportistas mantienen un duro conflicto. Estos amenazan con ir a la huelga, pero el Ejecutivo niega que haya desabastecimiento y culpa de todo a la guerra de Ucrania. Bolivia se planta ante la escasez de carburantes. Las imágenes se repiten en las gasolineras de todo el país. Largas colas en los accesos a las estaciones de servicio y decenas de camiones parados a la espera de cargar combustible. No hay diésel. No hay combustible. Desde ayer no. Ayer en la mañana había vendido normal, pero no, ahora no ha llegado. Transportistas y ciudadanos critican la falta de previsión de las autoridades. El sector del transporte avisa: si antes del viernes no hay una solución, habrá bloqueos y paros. Si no hay el día viernes regularización en esto del
la provisión de combustible, vamos a tomar algunas acciones que obviamente van a presionar al gobierno. La repercusión directa es potenciales atrasos e incumplimientos en la entrega de carga en puerto. El gobierno culpa la guerra de Ucrania de esta situación y niega el desabastecimiento. El Ejecutivo solicita a la población repostar estrictamente lo necesario y denunciar a aquellos que especulen con la venta del diésel. Bueno, vamos a buscar una historia en positivo, una historia que nos inspire, y la encontramos en Colombia, donde un soldado ha sido velado durante 2 días por su fiel compañero. La curiosidad está en que ese compañero es un perro, se llama Rocky. Juntos habían compartido 6 años y múltiples misiones. Soldado profesional, Andrés Mauricio Vargas. En medio de honores militares fue despedido el soldado profesional Andrés Mauricio Vargas a sus 33 años de edad, luego de una fuerte afección respiratoria. Pero en la ceremonia de despedida había un asistente inusual, Rocky, este perrito que él entrenó y con quien compartió misiones en San José del Guaviare durante los últimos 6 años. Rocky era su hijo, Rocky era su bebé. Sin embargo, la muerte inesperada del soldado Vargas cogió por sorpresa a su familia, tanto en casa como en el ejército, y también a su fiel amigo Rocky, que por varias horas estuvo sentado junto al ataúd de su amo. En el sepelio, el perrito lo acompañó en todo momento. Incluso cuando salimos de la iglesia, él se acercó al vehículo donde estaba el ataúd de mi primo. Luego caminó junto al féretro y hasta intentó subirse a la carroza fúnebre. Ya en el cementerio, el animal caminó junto a su amo, en una aparente muestra de lealtad hacia su cuidador, compañero y amigo. El legado del soldado Vargas ahora será para su familia, que espera adoptar al labrador Chocolate en un par de semanas, cuando Rocky se jubile y regrese a su hogar. Bueno, y volvemos a hablar con motivo del Día de Canarias, de talento de las islas que hemos exportado fuera, canarios que van a celebrar este día fuera de las islas, como Alberto Martín Rodríguez, ingeniero aeronáutico, que tuvo a su cargo la dirección del aeropuerto de Fuerteventura y que con el tiempo ha llegado a la dirección del aeropuerto de Luton, en Londres, uno de los más importantes del Reino Unido. Pues ya estamos en conexión con Alberto Martín, CEO del aeropuerto de Luton. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. Bueno, ahora te vemos. Oye, que decíamos el otro día que Londres muy bien, una gran ciudad preciosa, pero que playas como en Fuerteventura no hay. La verdad que es un cambio importante, ¿verdad? Moverse de un sitio tan espectacular como Fuerteventura a un país tan diferente, pero bueno, también tiene sus ventajas el estar por aquí. Claro, no será fácil acostumbrarse de entrada, o sí, a una mega urbe como Londres, viniendo de un sitio, bueno, pues con las distancias que son distintas, ¿no?, aquí en Canarias. Claro, sí, no es fácil acostumbrarse, tú lo dices. Al final, al principio, desde luego, fue un cambio, un choque cultural bastante grande. Fue una decisión no fácil desde ese punto de vista, ¿no? Pues, pero bueno, había que valorar desde un punto de vista personal y profesional pues lo que eso suponía. Nosotros vivimos en las afueras de Londres en particular, entonces es un sitio en donde la verdad que tampoco nos ha sido tan difícil adaptarnos al margen de las cuestiones obvias, ¿no?, como idioma o demás. Pero por lo demás, por lo general, ha sido todo un proceso, la verdad que bastante bien llevado por mí y por la familia también. Alberto, Canarias allí en Londres, en el Reino Unido, bueno, pues un destino conocido. ¿Qué opinión tiene de nosotros? ¿Cómo diría usted que nos ven? ¿Cómo nos ven? Hombre, yo creo que ahí sí hay una diferencia importante de carácter, ¿no?, en general. Yo creo que aquí en Inglaterra, en Reino Unido en general, es un poco falta esa espontaneidad, esa naturalidad del carácter canario que sí que se reconoce en cualquier momento con cualquiera que habla por aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cuestión que también yo echo de menos un poco. Aquí se espera que te comportes de una manera, por decirlo así, estar ajustado a un patrón. Y entonces yo creo que de alguna manera ellos siempre valoran ese ambiente que se vive también siempre en Canarias en general y eso, la espontaneidad, la naturalidad del carácter del canario. Bueno, vamos a poner que esa sería una de nuestras armas a la hora de estar fuera o de probar esta aventura que inicia así. Usted fuera, si quisieran seguir su ejemplo, ¿cuál cree usted que sería nuestro principal inconveniente?
seguir el ejemplo, ¿verdad? ¿Te refieres Sí, de...? el tuyo, el de haber sido fuera a trabajar fuera de las islas. Bueno, sí, siempre yo creo que salir fuera hay una cierta reticencia y yo creo que viviendo en Canarias mucho más, ¿no? Porque es un sitio en donde se vive fenomenal. Entonces, a mí personalmente, como decía antes, pues fue una decisión que me costó bastante tomar en ese sentido, pues porque en Canarias pues se está muy bien en general, pero desde luego es algo de lo que yo creo que muy poca gente se arrepiente cuando sale fuera, pues porque, hombre, como mínimo va a servir para apreciar lo bueno que tenemos allí, ¿no? A la hora de volver. Pero yo creo que siempre es enriquecedor el conocer pues, nuevas culturas, la ventaja de aprender el idioma, de conocer nueva gente y todo eso, pues siempre es una gran oportunidad. Y yo creo que todo eso lo puse yo en su momento personalmente en la balanza, en el sentido de que, bueno, comparaba el decir, pues seguir haciendo lo mismo que hacía o emprender, digamos, una nueva aventura, como así ha sido, que desde luego algo iba a aportar y en este caso pues ha sido afortunadamente muy positivo en ese sentido. Bueno, Alberto de la Laguna, tu pareja de Lanzarote, 3 niñas en casa. Me imagino que al abrir la despensa algún producto canario, algo típico de las islas tendrán, ¿no? Sí, eso no falta, Roberto, eso siempre es constante. La verdad que no, a pesar de que hay cosas obvias que uno echa de menos, ¿no? Y que no se puede traer de las islas, no me puedo traer el buen clima, no me puedo traer, digamos, ese carácter que hablamos antes de la compañía, de la gente, no me puedo traer el mar, pero bueno, la verdad que en un mundo así cada vez más globalizado, sí que hay cositas que ayudan a no sentirse tan lejos de las islas, y entre ellas está la comida y por supuesto no falta siempre el producto canario y siempre que voy o mi familia viene a visitarme, pues aprovechamos para llenar la despensa pues con lo que, vamos, podrías encontrar también en Canarias, ¿no? Y de mucho cariño también de las islas, seguro que sí. Pues Alberto, feliz día de Canarias, aunque lo vayas a celebrar un poco más lejos, pero seguro que queda un huequito en el corazón para acercarse a las islas. Muchas gracias por atendernos. Hombre, gracias a ti, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Bueno, Alberto Martín, CEO del aeropuerto de Luton, en Londres, canario, también, que estamos recordando a los canarios que están fuera de las islas en estos días previos al Día de Canarias. Y retomamos la atención, volvemos a Estados Unidos, a Texas, en la localidad donde ocurrió el terrible tiroteo. Está Celia Mendoza, que nos da la última hora. Celia. Muchísimas gracias, así es. Las autoridades locales continúan investigando lo que sucedió. A mi espalda podemos ver que están los equipos especiales de operaciones, pero también están unas cruces que se han instalado allí con los nombres de los 19 niños muertos y los 2 maestros. Durante la jornada de ayer se llevó a cabo en las horas de la noche una vigilia muy emotiva, esto realizado por organizaciones religiosas de esta pequeña ciudad de 16,000 habitantes. En esta estuvo también presente el gobernador Greg Abbott y el senador de Texas, Ted Cruz. Mientras tanto, se espera que muchos de estos familiares, amigos, sobrevivientes puedan empezar un proceso de sanación. Esta fue la situación, el llamado que se hizo durante esta vigilia. Los cuerpos se empezarán a entregar en los próximos días y esto significa que en vez de estar llegando a las celebraciones de graduación como se esperaba esta semana antes de las vacaciones de verano, estarán realizando los eventos fúnebres de cada uno de estos pequeños. Bueno, pues muchas gracias, Celia, por esta crónica de lo que está ocurriendo en este lugar. Está con nosotros también María Rosman. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, otra vez, es que hemos hablado de esto en ocasiones anteriores y otra vez volvemos a ese bucle, dolor, conmoción, sí, debate en torno a uso de las armas, pero nunca se ha hecho nada hasta el momento, ¿verdad?, para regularlas. Bueno, mira, no sé, sino menos de 2 semanas estábamos hablando del tiroteo en un supermercado en Buffalo, ahora estamos hablando de otro tiroteo en una escuela, 39 en lo que va de año en colegios en Estados Unidos y más de 200 tiroteos masivos ya en 2022, ¿no? Hay una propuesta, un proyecto que lleva sobre la mesa unos 2 años que todavía no se aprueba,
fundamentalmente porque lo que es el cabildeo, los lobbies en Estados Unidos, la Asociación Nacional del Rifle, tienen un peso importante a la hora de ir en contra de lo que quiere la mayoría del país, que es control de armas. La mayoría de los estadounidenses quieren control de armas, sin embargo los políticos que los representan están muy ligados a esas promesas que hicieron para recibir dinero de financiación de campaña. Hemos hablado con una representante del Partido Republicano. Claro, desde el punto de vista europeo, la postura que ellos mantienen, bueno, pues en la mayoría de las personas, desde luego no nos vemos identificados, pero creo que es interesante observar cómo su solución para este asunto no es limitar las armas, sino armar todavía a más gente, en las escuelas y donde haga falta, ¿no? Sí, es una cuestión de falta de sentido común, no tiene ninguna razón de ser ni va a solucionar nada el hecho de que trates de combatir un problema de violencia de armas con más armas. Definitivamente profesores que son docentes, personas que se han educado para enseñar, no son las personas adecuadas para tomar un arma de fuego y tratar de hacerse el héroe y tratar de matar a un pistolero que muchas veces lo sorprende por sorpresa, perdón la redundancia, con un montón de niños en medio en un fuego cruzado. Realmente no es la solución y simplemente beneficia una vez más a la Asociación Nacional del Rifle. Mira, vamos a hablar con un canario que vive precisamente en Texas, se llama Kash Ramchandran, es canario de Las Palmas de Gran Canaria, que vive desde 2011 en aquel país, en Estados Unidos. Se casó con una mujer norteamericana, sus hijos, aunque son canarios, se han criado allí, creo que ya buscan su camino a través de la universidad. Él trabaja en una entidad financiera. ¿Qué tal, Kash? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que conmocionado, ¿verdad? Seguro que conmocionado por lo que ha ocurrido en el propio estado en el que vives. Creo además que Uvalde está bastante cerca, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, es un pueblo fronterizo. Digo pueblo porque los habitantes son unos 15.000 habitantes, la mayoría son primera, segunda generación nacidos en Estados Unidos, origen mexicano. Y Uvalde es un pueblo que está como al noroeste de Texas, como a 4 horas de aquí, más 5 horas en coche, unos 300 y pico kilómetros en coche. Y sí, conmocionado porque es el tipo de gente, bueno, la gente, lo que es origen tejana, mexicana, tiene familiares aquí en McAllen, donde vivo yo, tiene muchos vínculos con esa ciudad. Claro, además, la mayoría casi de los apellidos hemos visto que son hispanos, hay una comunidad hispana allí. Sí, también, Ramos. a lo mejor nos hace ser más cercano. Además, bueno, Texas es probablemente el estado más permisivo respecto al uso de armas de todo el país. En tu experiencia, ¿es habitual ver a gente armada por la calle? Sí, es muy habitual. Yo al principio, cuando vine aquí hace como un poquito más de 10 años, tenía un negocio de una yogurtería. Y entraba gente, padres de familia con niños y con armas en las fundas ahí, en la cintura, y yo pensaba que eran a lo mejor policías vestidos de paisanos o algo así, ¿no? Porque aquí hay muchas fuerzas de seguridad estando en la frontera, pero no, son gente que fue de familias que llevan armas abiertamente. De hecho, aquí en mi oficina contigua que tengo yo aquí, porque aquí hay 10 oficinas, estos 10 despachos, la mayoría tienen armas y, por ejemplo, la compañera de aquí, su marido viene y le recoge por las tardes, viene con la arma en una funda en la cintura abiertamente. Y el al lado tiene... Claro, ante esa situación, al verte inmerso en esa sociedad, y disculpa porque igual es una pregunta personal, ¿tú mismo tienes armas en casa o has preferido alejarte de ellas? Yo no, porque yo a lo mejor soy el único que no tiene un arma aquí en el estado de Texas. Pero me lo he pensado, me han dicho compañeros que están en la policía, en la patrulla fronteriza y tal, que si me voy a comprar un arma para defender, digamos, tu casa, tu hogar, cuando vaya a entrar a alguien, si es que entra alguien, mejor que me compre un arma de defensa residencial, que se llama, ¿no? Para uso casero, que es como un rifle de doble barril, como de casa, pero un barril corto, porque así si no fallarías en la puntería. Si vas a disparar hacia el atacante, y lo que hace es emitir un abanico de balas y no sueles fallar. Si te vas a comprar un arma para defenderte en tu casa. Pero personalmente yo he usado armas hace 3 años, fui a un rancho y hice con unos amigos ahí que me llevaron ahí y probé varias armas al tiro al blanco, ¿no? Probé un Glock. Esto de que entre gente a su casa, no sé, y se tengan que defender en su propia casa de asaltantes, ¿esto es algo habitual? No sé, ¿has tenido alguna experiencia de esto?
Gracias a Dios, a mí no me ha atacado. Hay vecinos cuando yo vivía en un apartamento que sí, pero lo que suelen hacer la policía, cuando tú llamas a la policía, que en este caso es el 911 aquí, cuando piensas que alguien te está intentando entrar en tu casa, un agresor, primero lo que te preguntan es si tú posees un arma. Si caballero, ¿usted posee un arma, sí o no? Eso es lo primero que te preguntan. O sea, que si tienes el arma, pues úsala, ¿no? Hasta que llegue la policía y la fuerza de seguridad. Sí es habitual. Yo he visto incidentes en supermercados. De hecho, en la Universidad de Texas también hubo un incidente hace un par de años cuando mi hija estuvo ahí, pero no estaba en ese momento, pero sí había un agresor ahí con armas. La semana pasada había en la escuela de mi hijo, que se gradúa de secundaria este mes, con esta semana, había un niño que tenía una pistola en la mochila y puso en Snapchat y en el TikTok para presumir lo que sea, fardar. Y claro, eso... Llevaba la pistola en su mochila como quien lleva un teléfono móvil, vaya. Bueno, es tremendo. Sí, pero sí, es igual. Claro, para un europeo... móvil. Para un europeo, no digamos para un canario, que somos gente mucho más tranquila, esta situación que me cuentas debe ser muy, muy chocante. Pero la última, y estaría hablando contigo muchísimo más rato, pero no tenemos tiempo. Ante esta situación, esta presencia de armas, ¿personalmente te hace sentir más seguro o más amenazado? Bueno, depende. Es decir, por lo menos ahora mismo, yo llevo 10 años aquí, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, nada. Dicen que porque la gente aquí en Texas está más armada, entonces hay menos posibilidad que un agresor ataque a una persona en su casa en Texas, porque hay una gran posibilidad que esa persona esté armada. Entonces, en ese sentido, sí, más seguro. Aquí hay muchas fuerzas de seguridad. Por estamos en la frontera, tenemos patrulla fronteriza, policía estatal, tenemos policía federal, hay 4 cuerpos de seguridad aquí porque estamos en la frontera. Entonces, sí hay más seguridad y sí, hay gente que tiene armas, pero se acostumbra uno a esto y por lo pronto, pues por lo visto, aparte de los incidentes que ocurren aquí en estas escuelas, que es inevitable porque hay 400 millones de armas en este país. Pues mira, hay más armas que personas, de hecho. Sí, es un dato que hemos venido dando. Kaz Ramchandani, muchas gracias, de verdad, me ha encantado hablar contigo. Gracias, Roberto. Ojalá tengamos más. Y feliz día de Canarias a todos los canarios y canarias. Venga, igualmente un abrazo desde aquí, desde Canarias. Claro, es tremendo, ¿no? Pero al final uno se tiene que adaptar también a la sociedad en la que vive, se tiene que acostumbrar a esta situación. ¿Se siente más seguro, le preguntaba a él, ¿se siente más seguro una persona en ese entorno? ¿Tú que has vivido, María, allí, en esta situación? Bueno, ¿O al contrario, más amenazado? Yo creo que se siente uno más amenazado. Lo que sí es verdad, y tiene razón, y él está en McAllen, mi hija vive en El Paso, su marido es policía, también la familia de él. Sé perfectamente lo que está hablando en cuanto a esa presencia policial en la frontera, que es bastante abundante. También hay bastantes problemas en la frontera. En McAllen, Brownsville tienen algunos problemas también de criminalidad. Me imagino que en ese sentido sí que se producen esas invasiones en el hogar. Y en Estados Unidos hay una cosa que se llama Make My Day Law, la ley Hazme el Día, que es que si alguien entra en tu casa, tú puedes matar a esa persona sin que te pregunten nada, ahí no vas a juicio, mientras que aquí, desgraciadamente, a veces parece que le tenemos que poner hasta un cortado al que entra a robar a tu casa para no tener problemas con la ley. Make My Day no es lo que decía Clint Eastwood. Hazme el día. ¿No es lo que decía Clint Eastwood cuando disparaba a los malos? No me acuerdo. Alégrame el día, aquí lo traducíamos como alégrame el día. Sí, pues viene siendo lo mismo. Y le llaman a la ley así. Sí. Bueno, pues ya eso ya denota una visión también de bueno, porque en Estados Unidos se entiende que tu casa es tu propiedad y tu propiedad no tiene por qué invadirla a nadie porque es el lugar donde tú estás seguro, deberías estar seguro tú, tu familia, sin tener que preocuparte de que alguien venga a hacerte daño, ¿no? Eso por una parte. Pero es verdad que el hecho de que tú tengas un arma de defensa en tu casa, a mí no me gustan las armas en general, yo entrené con el FBI, sé manejarlas, no me gustan. Pero una cosa es que tú tengas un arma en tu casa para defenderte y otra cosa es que tengas rifles de asalto, que ya lo dice en su propia palabra, que es para cometer asaltos. Este chico que cometió este crimen ahora no solamente había comprado 2 de estos rifles AR-15, sino que había comprado 358 rondas de munición. Bueno, eso no es para defenderte. No, evidentemente no tiene mucho sentido. Ya me contarás un día lo de entrenar con el FBI, pero lo dejamos para otro momento porque no tenemos más tiempo. Gracias, María. Un placer. Bueno, me ha encantado hablar, de ver distintas perspectivas, sobre todo desde el punto de vista de canarios que pueden conocer la sociedad norteamericana y vivir en estas circunstancias a las que nos fijamos solo prácticamente cuando ocurren circunstancias como esta. Una pausa y volvemos, aún tenemos muchas cosas que contarles.
Nos centramos ahora en la guerra de Ucrania, donde ese país denuncia que Rusia está llevando a cabo bombardeos masivos en la región de Donbass, en el este del país, para acabar con la resistencia ucrania. Los ataques son particularmente cruentos en Lugansk, que sufre el martilleo constante de la artillería rusa. Los rusos izan su bandera en el ayuntamiento de Svilodarsk, al noroeste de la región de Donetsk. Es una de las 3 ciudades tomadas por el ejército de Putin en las últimas horas. Los soldados prorrusos vigilan los edificios de las administraciones locales en este punto. La ciudad ha quedado casi desierta tras los ataques. En este otro bombardeo, los misiles logran destruir la estación de trenes de Pokrovsk, una línea ferroviaria crucial para el traslado de suministros y evacuaciones de civiles. Los proyectiles impactan también muy cerca de esta zona residencial, dañando las viviendas aledañas a las vías del tren. El cohete cayó a las 7:30 de la mañana, dañó nuestra casa, no sé si podremos salvarla. Nuestras pertenencias están destrozadas, cuenta Lidia. En otra ciudad codiciada por Rusia, Zaporilla, se recogen los escombros provocados por el lanzamiento de 3 misiles de crucero. Uno impacta en este centro comercial, los otros 2 en edificios residenciales. Me tiró de la silla, la onda expansiva fue tan fuerte, destrozó todas las ventanas hasta el 5º piso y arrancó las puertas, relata Alexander. Al menos una persona fallece y otras 3 resultan heridas en este ataque. Bueno, otra multinacional que abandona definitivamente Rusia. Nike, el gigante estadounidense de ropa deportiva, ha decidido no renovar su acuerdo con el socio en aquel país. Ha dejado además de enviar productos a Rusia tras el estallido de la guerra, además de cerrar los establecimientos que gestionaba de manera directa y paralizar todas las ventas por Internet. Bueno, y primera reunión este miércoles a 3 bandas, entre Suecia, Finlandia, aspirantes a entrar en la OTAN, y Turquía, único país que por el momento se opone. El gobierno turco les exigió en ese encuentro 3 condiciones para levantar su veto a la entrada a la alianza: que dejen de apoyar a los kurdos, a los que considera terroristas, la extradición de 40 personas y el final de las restricciones de venta de armas a Turquía. Los 3 países han emplazado a seguir negociando un ingreso en la OTAN que interesa mucho a estas 2 naciones nórdicas. Un ejemplo lo encontramos en Finlandia, comparte más de 1000 kilómetros de frontera con Rusia. Nunca lo han reconocido abiertamente, pero llevan décadas preparándose para un posible conflicto, construyendo cientos de refugios para la población, como este que le vamos a mostrar. En la superficie parece la entrada de un simple parking, pero en el subsuelo estas puertas son de acero sólido. Encontramos un búnker a prueba de bombas, incluso ataques nucleares. La primera barrera de seguridad es este corredor. Eliminaría la mayor parte de los efectos de una explosión, y después de eso tenemos la barricada a prueba de impactos. Este oficial encargado de la planificación de emergencia de Helsinki muestra uno de los 5.500 refugios que tiene la capital finlandesa. La mayoría de nuestros refugios son de los años 60 y 70 y este es uno de los más nuevos de 2003, comenta Tommy Rask. Una enorme red de espacios en donde los 650.000 finlandeses que residen en la capital podrían resguardarse de una invasión, un desastre natural o cualquier otra emergencia. Es imposible decir al 100% que podemos absorber todos los efectos de las armas, pero está calculado para la más alta protección. Actualmente sirve como aparcamiento e instalación deportiva, pero bastarían 72 horas para que este refugio de Akaniemi pudiera albergar a 6.000 personas. Bueno, estas son imágenes de un accidente mortal en Calahorra, en una planta de biodiesel en esta localidad riojana, que ha provocado la muerte de 2 personas, 2 operarios de esta planta a los que ha afectado esta explosión, cuyas causas por el momento se desconocen. También se ha producido la evacuación de 250 alumnos, 250 escolares que estaban de excursión en la zona. Para evitar ningún problema, ningún riesgo, se les ha evacuado del lugar. Bueno, pues una mala noticia de última hora
en la comunidad de La Rioja. Ya está por aquí Antonio Cárdenes, con el que vamos a mirar esta vez al espacio para hablar de taxis para astronautas. Hasta ya ha llegado Uber. Bueno, ¿esto qué es? Más o menos. Bueno, quien ha llegado es Boeing y también ha llegado SpaceX, la famosa empresa de Elon Musk. Bueno, lo que hemos visto es cómo ese taxi para astronautas ha hecho una prueba, en este caso exitosa. Fíjate cómo está aterrizando de vuelta a la Tierra esta nave. Ese es el taxi, ¿eh? No es exactamente como los que conocemos ahora, pero bueno, más o menos. Ha ido a recoger a los astronautas y los ha traído. Sí, esto es lo que va a hacer en el futuro. Ahora está haciendo pruebas sin tripulación de momento, está haciendo pruebas. Fíjate, en el momento en el que se desacopla de la Estación Espacial Internacional, lo que se espera es que Boeing ponga al servicio de la NASA vehículos como este para poder llevar astronautas con un coste menor que lo que suponía hace años que eso fuese en naves fabricadas por la NASA. Boeing, la empresa que ya en 2019 tuvo un pequeño fallo y esto le provocó que no pudiese estas naves ponerse ya al servicio. Bueno, ahora mismo esto ha salido bien, algunos fallitos, algunos motores que no funcionaron, pero todo pudo ser controlado y va a estar, si se cumplen las previsiones, como ahora mismo SpaceX llevando astronautas a la Estación Espacial Internacional y volviendo desde allí. No quiero pensar en el taxímetro de esa Mejor que no lo pongan en marcha. Oye, en Baleares, aparte de las lluvias que hemos visto en los últimos días, ahora es noticia una ballena jorobada. A ver, ¿por qué? Sí, se la encontraron al este de Mallorca, Roberto. En este estado estaba envuelta en una red ilegal. Se acercaron los buzos a intentar ayudarla. En el primer momento dicen los propios buzos que la ballena se puso un poco nerviosa. Fíjate las dimensiones, 12 metros de ballena, pero al final se dejó ayudar para liberarla. Dicen que estaba tan enredada en esas redes que ni siquiera podía abrir la boca, por tanto su vida corría peligro porque no podía comer. Bueno, la liberaron en aproximadamente una hora, la salvaron y ya está la ballena por ahí, en el Mediterráneo, por cierto, que dicen que es la tercera vez que ven una ballena jorobada ahí. No es muy usual, pero bueno, en este caso pudieron salvarle la vida a los buzos a esta ballena jorobada. Oye, pues ha tenido suerte, ¿eh? Porque hay esas redes y era difícil de escapar. Antonio, ¿qué son elfos rojos? Son relámpagos, Roberto, y los vamos a ver porque han sido fotografiados también aquí, los fotógrafos a nuestro servicio. Fíjate, ahí se están viendo. Algunos de ellos, de esos rayos, de esos relámpagos, los hemos parado para que los podamos ver mejor. Esto es en el Himalaya. Fíjate, ese color rojo intenso. No son como los rayos que estamos acostumbrados a ver, que son blancos, la carga iónica es diferente. Se producen, según dicen los expertos, a mayor altitud, pero es que todavía se están estudiando. Elfos rojos por el color, lógicamente. Fíjate qué espectacular este. Bonito. Todavía se están estudiando, Roberto. Dicen que incluso desde el espacio quieren estudiarlos para ver exactamente qué es lo que está pasando en esas altitudes para poder ver estos relámpagos. Para nosotros, un espectáculo maravilloso, fotografiado en China, en el Himalaya, y que, bueno, pues se ha hecho este time-lapse para que podamos incluso verlo aquí en Atlántico Noticias. La verdad es que es precioso. Bueno, y aquí rayos rojos no, pero subida de las temperaturas sí que esperamos, ¿no? Y además se acerca el fin de semana, ¿qué más queremos? Sí, mapa en color rojo. Vamos a ver cómo hay diferencia entre Canarias, que lo vamos a ver ya. Esto es lo que esperamos para mañana. Mira, algunos colores amarillos, eso quiere decir que mañana vamos a tener 1 o 2 grados más que hoy. Bueno, no está mal, estamos en el entorno de esos 30 grados de máxima. Pero fíjate, mañana en la península, lo que menos hay es amarillo, todo es rojo, naranja, incluso rosa. Mañana empiezan en la península otro episodio más de altas temperaturas, que no es el primero ni el segundo, ya es el tercero al menos en este mes de mayo, que va camino de convertirse en el mes de mayo más caluroso desde que hay registro. Mañana van a estar por encima de 30 grados en muchas partes de la península, prácticamente en toda la mitad sur de máxima, y a partir de pasado mañana incluso en la cuenca del Guadalquivir podrían estar por encima de los 35 grados. Así que se espera un fin de semana también calentito en la península península y también Ceuta, Melilla y Baleares para terminar el mes de mayo. Y vamos a ver la previsión ya rápidamente para mañana aquí en Canarias. Como decía, una de las principales características es el aumento de esas temperaturas. No va a ser demasiado, van a seguir siendo temperaturas agradables, pero podríamos llegar incluso a 29, 30 grados de máxima, como tuvimos también el fin de semana pasado. Y fíjate la diferencia, en las islas orientales, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, mucho sol, algún intervalo de nubes altas que podría pasar de sur a norte. En las islas orientales seguimos con viento del norte, que va a ser menos, pero seguiremos con algunas nubes en la cara norte de las islas, ya sin posibilidad de esas lloviznas que hemos visto estos días y con mucho sol. Incluso en el norte va a ser sol al mediodía, por tanto, el que pueda mañana viernes a disfrutar de ese día soleado. Bueno, pues ya mañana viernes, además un fin de semana largo que nos espera, claro, o sea que incluyendo el día de Canarias. Ojalá que con buen tiempo, efectivamente. Vamos a ver. Antonio, será hasta mañana. Muchas gracias. Luego. Bueno, hoy nos despedimos con una muestra del ingenio de los participantes en una carrera de carricoches en la ciudad peruana de San Miguel.
han utilizado elementos reutilizados, las botellas de plástico y otros materiales, y con ellos han creado sus propios coches de carrera. No sabemos la velocidad que alcanzan, pero sí vemos que son algunos muy vistosos. Con estas imágenes les dejamos con Telenoticias 1. Ya saben que volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!